Hola, ¿cómo están todos? Al fin estamos de vuelta aquí con todos ustedes. Los saludan sus compañeros Ricardo, Ana, Paulín, Carolina. y su servidora Esmeralda. Tal vez unos ya nos han escuchado y a los que no, los invitamos a que nos den su oportunidad de escucharnos y dejarnos su like. ¿Qué creen? Si los otros temas les habían interesado mucho o por lo menos un poquito, estamos seguros que este les interesará más, porque el día de hoy nuestro tema protagonista se titula nada más y nada menos que patrimonio. Sí, así como lo oyeron, patrimonio. Ah, ¿verdad? Claro que nos interesa. A continuación, una probadita de lo que tendremos hoy. para este tercer bloque nuestro invitado es el tema patrimonio, pero con él viene el concepto de qué es el patrimonio. ¿Ustedes ya lo saben? Y también la integración del patrimonio. ¿Acaso solo son los terrenos? No se olvide también de cosas, bienes y derechos. Y con ellos también llegan los derechos personales. Ahora sí, que pase el concepto. Se ha definido como un conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valorización pecuniaria. Según lo expuesto, el patrimonio de una persona estará integrado por un conjunto de bienes y derechos, y además por obligaciones que constituyen el patrimonio, sean siempre apreciables de dinero. Es decir, pueden ser objetos de una valorización pecuniaria. Seguramente se han de estar preguntando, ¿y qué es pecuniaria? Apuesto esto se refiere a todo el monetario, o sea, que tenga que ver con el dinero en efectivo. Nuestra compañera Caro les trae otro concepto, por si este no les dejó muy claro lo que es. Se llama patrimonio al conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona apreciables en dinero. Por otro lado, se entiende como aquello que se obtienen por medio de la línea del padre o la madre, es decir, que posee una estrecha relación con el término que hoy conocemos como herencia. Bueno, ya lo escucharon, nuestras tres definiciones que les trajimos el día de hoy. A continuación, les presentaremos algunos ejemplos. Bueno, querido público, en lo que hoy conocemos como herencia existen también ciertas cláusulas que hay que cumplir. Si el heredero no las cumple, las cláusulas o los requisitos, simplemente se rompe ese contrato. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es válido o no que alguien te quiera dejar con reglas ciertas cosas? Sí, si hay algo monetario o se trata de elegir una empresa, es por eso que existen ciertas cláusulas. Bueno, pasemos a nuestro segundo subtema, que es integración del patrimonio. Este se conforma de dos elementos, el activo y el pasivo. Sí, así es, lo escucharon bien. El activo es el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero. El pasivo por el conjunto de obligaciones y cargas susceptibles, también de valoración pecuniaria, es decir, deudas. Esta es nuestra explicación de forma jurídica, pero no se preocupen que a continuación otro de mis compañeros les explicará de otra forma. Mi compañera quiere decir, por ejemplo, que cuando una persona tiene respaldo o establecido en caso de muerte, los herederos reciben un patrimonio que incluye deudas no satisfechas y excesivas. Deben satisfacerlas con el activo de la sucesión. Patrimonio se encuentra integrado por tres elementos. A. Su composición de conjunto unitario. B. Su significación económica y pecuniaria. C. Su atribución a un titular como centro de sus relaciones jurídicas. Y nuestro tercer subtema es cosas, bienes y derechos. Comencemos con derecho de cosas o derecho de bienes. Es una de las áreas básicas del derecho civil. Tiene por objeto fijar o ubicar los bienes en el patrimonio de cada individuo y por otra, determinar los poderes o facultades que el sujeto tiene sobre ellos, que por recaer sobre las cosas se llaman derechos reales. El derecho de los bienes regula las distintas clases de bienes clasificándolos en categorías típicas. Por último, dentro del derecho de cosas encontramos también a las acciones, que protegen
protegen o tutelan el ejercicio tanto de los derechos reales así como de la posesión. A continuación, le traemos también la clasificación de bienes. El Código Civil realiza una clasificación de los bienes. El artículo 942 del Código Civil del Estado de Puebla, en el libro tercero, menciona que los bienes son muebles o inmuebles. Y el artículo 943, pertenecientes a una persona y las obligaciones a cargo de la misma se llaman patrimonio económico. Artículo 945. Son bienes muebles los que pueden desplazarse de forma inmediata y trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sus propios medios o por una fuerza extraña manteniendo su integridad. Artículo 951. Los bienes inmuebles por su naturaleza: 1. Los predios. 2. Las plantas, árboles. 3. Las construcciones adheridas al suelo. Derechos personales, obligaciones. Se denominan así por su contraposición a derechos reales. Son aquellos que establecen las relaciones entre personas determinadas, en razón de las cuales el respectivo titular puede exigir a alguien la prestación debida. Se llaman también derechos credíticos y obligaciones. ¿Qué son los derechos personales? Son aquellos que pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo, la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas. Por un lado otorgan un derecho y por otro una obligación. Bueno, también les queremos comentar lo siguiente. Se dice que el sujeto activo de la relación jurídica, llamado acreedor, es quien goza de la prerrogativa de exigir el cumplimiento de la prestación debida. El sujeto pasivo de la relación, denomina deudor, es quien está constreñido a efectuar dicha prestación. El objetivo es la prestación que si el deudor debe satisfacer a favor del acreedor, puede consistir en la entrega de una cosa, obligación de dar, en la realización de un hecho, obligación de hacer, o en la abstención de un hecho, obligación de no hacer. Bueno, compañeros, en cuanto a la naturaleza del derecho personal, consiste en una relación entre dos personas determinadas. También las cosas o los hechos humanos aptos para satisfacer nuestras necesidades constituyen el objeto de estos derechos. Pero en tanto, en el derecho real, la prerrogativa del titular se ejerce directamente sobre la cosa misma. En los derechos personales, la prerrogativa se ejerce sobre otra persona, a fin de obtener a través de ella el goce de la cosa. Así, por ejemplo, en el dominio del derecho real, el titular goza directamente de la cosa y puede usarla y servirse de ella conforme a su naturaleza. En cambio, en la obligación de dar, derecho personal, deriva la compradora y el vendedor no se puede usar ni gozar de la cosa directamente, ya que solo está autorizado para exigir de él deudor del vendedor la entrega de la cosa. Cuando esto ocurra, se le tienen los demás requisitos referentes a la transmisión del dominio. El comprador se habrá transformado en propio y su derecho de personal en real. Bueno, esperamos no habernos confundidos con nuestras citas. Así es que pasemos este siguiente artículo, y es: ¿Qué son las obligaciones? Las obligaciones se pueden definir como un vínculo jurídico por el cual las partes deudoras y acreedora quedan ligadas, ya que la parte deudora debe cumplir con una prestación objeto de la obligación. El objeto de la obligación es la prestación prometida, es decir, aquello a lo que el deudor está obligado y el acreedor tiene derecho de exigir. Cumple los requisitos de posibilidad, licitud, determinación y patrimonialidad. los elementos de las obligaciones. Los elementos de las obligaciones son aquellos componentes que hacen su estructura. Algunos de ellos son tan importantes que hacen
a su esencia y sin los cuales la relación obligacional no existiría. Son los sujetos que deben ser capaces o de lo contrario actuar por medio de representantes, sobre quienes también recaerá la reparación del perjuicio en el caso de actos ilícitos, acreedor o sujeto activo y deudor o sujeto pasivo. La prestación debe ser determinada o determinable, lícita, susceptible de valoración en dinero y posible y puede consistir en dar, en hacer o en abstenerse, y el vínculo jurídico que une legalmente a ambos sujetos de la obligación para intervenir coactivamente en el cumplimiento de la prestación si ésta no se paga voluntariamente. Fuentes de las obligaciones son los contratos, los cuasicontratos, la responsabilidad nacida del delito y la responsabilidad extracontractual. Modalidades de las obligaciones son hechos que alteran o modifican a la obligación en relación con tres aspectos. Punto. La existencia de la obligación a través de las condiciones, ya sea suspensivas o resolutorias. Punto. La exigibilidad de la obligación por medio del plazo o término. Punto. La complejidad de la obligación, si comprende una pluralidad de sujetos u objetos. La obligación que carecen de las modalidades se denomina puro o simple, la cual existe y es exigible desde luego, figurando sus elementos un solo sujeto activo y un solo sujeto pasivo, así como un solo objeto. La transmisión de la obligación es un fenómeno jurídico que se presenta cuando tiene lugar una sustitución en la persona del acreedor o del deudor, siempre que la causa de ese fenómeno se relaciona con la persona del sujeto que ha quedado sustituido. Transmitir es transferir o traspasar a otro la calidad que se inviste de acreedor o deudor, lo que puede en teoría provenir de la voluntad del transmitente o enajenante, que hace ajeno lo que era propio, de un hecho suyo al que la ley atribuye esa virtualidad de sustitución. Por ejemplo, la muerte, que el Ministerio Legis transmite los derechos activos pasivos que componen la herencia de una persona muerta a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador llamada para recibirla. Compañeros, a continuación yo les quiero compartir este gran concepto. El fenómeno de la transmisión de la obligación supone un contenido inmutable que permanece idéntico a sí mismo, con el aditamento invariable de los accesorios y garantías, y un cambio en el elemento personal del acreedor o deudor. Empero las obligaciones continuas siendo la misma, pese a hacer el cambio. Por eso puede hablarse de transmisión. Si la obligación primitiva también hubiera cambiado, ya no habría transmisión, sino innovación. Extinción de las obligaciones. ¿Qué es? Es el acuerdo de las partes para determinar o extinguir la obligación. Sí, esta situación puede darse, por ejemplo, cuando una persona ostenta a la vez la calidad de acreedor y deudor respecto a una misma deuda. O el acreedor se somete a lo que el deudor afirmará solemnemente bajo juramento. Conforme a lo que dice el artículo 1.156 del Código Civil, las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento por la pérdida de la cosa debida por la confusión de derechos del acreedor y deudor. Por eso, las circunstancias o figuras enunciadas se conoce técnicamente con el nombre de causas de extinción de las obligaciones. De todas ellas, la más importante y frecuente es el cumplimiento o pago. Bueno, para finalizar nuestro tema,
queremos hablarles cada uno de nosotros acerca de lo que pensamos desde nuestro punto de vista o sobre las circunstancias que se viven acerca del patrimonio en el día a día que vivimos. Bueno, yo tenía una vecina que tenía un terreno, pero ella falleció, así que sus 3 hijos se pelearon mucho por el terreno. Así que un día llegó su tío y los calmó y les dijo mejor que se vendiera el terreno y que el dinero se repartiera entre ellos, y así ya para que ya no haya más problemas. Bueno, ya escuchamos nuestro primer caso. A continuación, yo les platicaré acerca de una experiencia no personal, pero sí lo que se vio o se vivió en una familia. Había una familia que era de mucho dinero, pero solo habían tenido un hijo y era varón. Pues los señores no se murieron ni nada, pero decidieron dejarle, desde que estaban en sus plenas facultades mentales, dejarle el terreno a su hijo. Pues no le gustaba ni estudiar ni nada, pero como ya era mayor de edad y le gustaban los carros, él cierto día hizo un cambio de un terreno por una camioneta. Lo cual desde la perspectiva mía está pues mal, o desde cualquiera que lo vea, porque pues un auto se devalúa, en cambio un terreno no. Bueno, pues yo igual les quiero compartir otra experiencia que vi, que tenía igual un abuelo que tenía pues tierras, pues varias hectáreas, y pues un día pues sus hijos le quería que les dieran esas tierras, pero pues el abuelo no tenía esa decisión de darles ya, y pues así los hijos le obligaron que les dieran pues todas las propiedades, y ya luego, como el abuelo no quiso, se pusieron entre ellos de acuerdo, los hijos ya le quitaron esas tierras. Pues ahora pues sí, no quedaron los hijos como herederos, sino que le obligaron al abuelo que les dieran esos terrenos que tenía. Bueno, a continuación les voy a compartir una experiencia. Miren, pues ya hace más o menos unos 2 años, el papá de mi tío falleció, y cuando pasó eso le dejó ciertas hectáreas de terreno a mi tío, pero pues mi tío en ese tiempo no tenía la cantidad de dinero para viajar y llevar a su familia a su estado, de donde él es de origen, y sus hermanas y hermanos se apoderaron más bien de todos sus terrenos y no le dejaron nada a su hermano. Para concluir este bloque, les queremos comentar que la dejadez de las personas mayores o la falta de información hace que no hagan su testamento, y cuando mueren, estos terrenos son intestables. Nuestra conclusión de todo este tema y de los que desde nuestro punto de vista, es que patrimonio es más, o debería ser más que dinero, porque en cuanto escuchamos muchos la palabra patrimonio, todos pensamos en un beneficio propio, como lo es dinero, terrenos, autos, etc. Pues como ya lo vimos dentro de este tema, el patrimonio también significa o pueden ser deudas. Por ejemplo, cuando una persona muere, transfiere a otra persona sus derechos. También observamos en este tema que la ley se hizo preferentemente para que sea cumplida, aunque muchas veces esto no se hace. Mencionamos esto porque cuando alguien muere y deja su patrimonio, deja también un testamento. Hay ciertas cláusulas que deben seguir para que el beneficiario pueda adquirir todo lo que el acreedor dejó. Deja diferentes alternativas. Creemos y estamos de acuerdo que muchas veces se hace esto para evitar problemas entre las familias, o para que la persona que se vaya a hacer cargo de todo el patrimonio sea responsable. Solo para concluir, patrimonio significa conjunto de bienes que pertenecen a una persona. Por cierto, también tenemos diferentes tipos de patrimonio, como es el patrimonio cultural. Bueno, querido público,
que nos escuchan. Por hoy nos despedimos, pero muy pronto volveremos con otro tema. Hasta pronto.